Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, nuestro Adón, nuestro amo, nuestro Señor. Les saludo el Robé Pastor José Paz de la Quijilá, la Asamblea, los llamados de su Shem, de su nombre, Isaías 43:7, exaltando y bendiciendo el Shem, el nombre del Todopoderoso. Él es el único digno de ser exaltado, no hay como Él. Shabbat Shalom, Shabbat significa reposo, Shalom, paz. Hoy estamos en Shabbat, lo conozco como sábado, pero el Shabbat, día de reposo que el Eterno estableció el séptimo día, que no es desde sábado a las 12 de la mañana hasta las 12 de la mañana, no, sino es de viernes al atardecer a sábado al atardecer, este día que el Eterno dejó. Lo santificó, lo apartó, por eso nos dice que nos aprobemos este día, para que lo santifiquemos. Es una señal que el Eterno dejó, de que Él es que nos aparta, nos santifica. Lo dejó como Brit Olam, pacto perfecto para su pueblo. Bendito sea Yahshua. Por eso está vigente toda la Torah, los mandamientos, sus fiestas. Bendito sea Yahshua. Saltando al Eterno, acompáñanos, hermanos y hermanas, para el inicio del estudio. Necesita alabar palabra Kadosh Santo, con Ezequiel capítulo 20, donde nos quedamos, ¿se acuerdan? En el estudio pasado. Ezequiel 20, amados hermanos y hermanas. Ezequiel 20, capítulo 20, versículos del 9 al 14. Ezequiel, capítulo 20, versículos del 9 al 14. En tu Shem, nombre de nuestra Adonai Yeshua HaMashiach, se les alabar palabra Kadosh Santo, con todo, a causa de mi Shem nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la Eres tierra de Mizraim, Egipto. Los saqué de la Eres tierra de Mizraim y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el Adán hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de Shabbat, reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la Beit Israel, casa Israel, en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el Adán hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de Shabbat, reposo, profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto, para exterminarlos. Pero actué a causa de mi Shem nombre, para que no se infamase la vista de las naciones, Goim, naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Amén. Bendito sea Yahshua. Cuando se acabó, gloria al Eterno. Acabó de Yahshua, Él es muy digno de ser exaltado y recibir la honra y la gloria. Bendito sea su Shem, su nombre precioso. Vamos a hacer una tefilá, una oración, amados Inbajayot, poniendo todo delante del Eterno, hermanos y hermanas, Inbajayot, disponibles para gozarnos en el estudio de su bendita y hermosa palabra Kadosh Santo. Bendito sea Yahshua. Así vamos a orar exaltando al Todopoderoso. Baruch Kadosh, mi Padre Santo, amado Melech, Rey Yahshua. Doy todo alaba por tu bondad, tu misericordia. Solo tú eres digno de ser exaltado y recibir la honra y la cabó, la gloria, y tu sea tu Shem, tu nombre. Solo tú eres digno, amado, de recibir la honra y la cabó, la gloria. Te agradezco por ese yo, mis hermanos y hermanas, que has permitido que una vez más nos reuniéramos en tu tefilá, en tu casa de oración, en este día hermoso de Shabbat, que nos has dejado. Doy todo alaba, muchas gracias por tus bondades, tus misericordias. Pero es muy digno de ser exaltado y tu nombre y la cabó, de nadie como tú. Te agradezco por por tu fidelidad de Shabbat, el día de reposo que nos dejas, Yahshua, que has permitido que una vez más nos reuniéramos aquí. Tu tefilá, tu casa de oración, tú eres digno. Tú que nos hiciste todo el madero, que nos sostienes, nos levantas cada mañana, que nos provees, Yahshua, que tú eres quien suples todas las necesidades, nos bendices de toda buena manera, nos sigues hablando, nos sigues corrigiendo. Eres tan bueno, eres muy digno de ser exaltado. Doy todo alabado, muchas gracias a ti, Yahshua, por tus bondades, tu a mí. Yo solo tú eres digno de ser exaltado y de recibir la honra y la cabot. Bendito sea tu Shem, Yahshua. Te doy todo alabado a ti, amado Omelech, Yahshua, por el Señor yo, mis hermanos y hermanas, rogando que seas alumbrándonos y atrayéndonos. Te ruego que seas
Abriéndonos entendimiento para entender y comprender la palabra, Kadosh Santo, para ponerla por obra como está escrito, no solo siendo oidores, olvidéis engañados y hacedores. Dando fruto de 100, 60, por uno, alúmbranos, abre el entendimiento, atendiendo a ver cómo está escrito tu palabra. No torciendo tu palabra, sino poniéndola por obra como está escrito. Yahshua, tráenos, alúmbranos, que seas reprendiendo toda perturbación de Satán, todo ruaj, espíritu que no te glorifique, repréndelo, solo quiero escucharte a ti, alúmbranos con tu preciosa luz. Atráenos, queremos escucharte a ti, Yahshua. Sigue orgulléndonos, sigue trayéndonos a toda verdad, toda sana justicia. De negociemos y seamos edificados los que tenemos corazones dispuestos para tener tu palabra. Danos fruto al 100, 60, y la 30 por una. Tráenos al lugar, que lo usemos. Pero muy digno que nos das tu preciosa Torah de vida, como leímos, de que los guardare. Por medio de ellas vivirá el Adán, el hombre. No hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y todo alaba, muchas gracias por este día. Permite reunirnos para escuchar juntos tu Torah. Bendito sea Yahshua, lo pongo todo delante de ti, exaltando en tu Shem, rogando que nos sigas atrayendo a ti, para hacer tu razón, tu voluntad. Por toda alaba, muchas gracias. En tu Shem Yahshua, a Mashiach. Amén y amén. Bendito sea Yahshua, no hay nadie como el Eterno, bendito sea el Todopoderoso. Yahshua, él es muy digno de ser exaltado. No hay nadie como el Todopoderoso. Yahweh es muy digno de recibir la honra y la cabo la gloria. El vive y reina por los siglos de los siglos. Qué bueno es Adonai. Qué bueno es Él. Estamos en su Shabbat reunidos. Por su bondad, por su gracia, por su misericordia. Él es muy digno de ser exaltado, Adonai, como Yahshua. Bendito sea su Shem, su nombre. Qué hermoso. Dando la cabo la gloria a Yahshua, como vemos aquí, vamos hermanos y hermanas. Estos versículos que acabamos de leer, continuando nos quedamos en el estudio pasado, y se acuerdan, habíamos pausado aquí terminando del 1 al 8. Leímos del 1 al 8. Vemos el Eterno, cómo el Eterno es justo, trae juicios justos, y cómo Él es aún el Eterno se compadece de Israel, aún el Eterno da tikva esperanza a Israel, y por su gracia, como vemos, no los consumió, por su misericordia, por su gracia no los consumió. Obviamente eso no significa que vamos a abusar de su gracia, de su gracia, porque el Eterno no tiene por inocente al culpable. Y cuando no hay temor y rechazo su Torah, llegan maldiciones que alcanzan hasta los terceros, hasta los cuartos. Tercera y cuarta generación está en la Torah, el Todopoderoso. Bendito sea su Shem, su nombre. Él quiere que seamos entendidos para atender a su mitad Torah, la instrucción. Seamos entendidos, no como Israel. Veíamos de cómo vinieron los ancianos a consultar. ¿Cómo? Si están atestados de iniquidad. Vivo yo, dice, no lo va a responder. Se llega a ese punto, el Eterno hasta se harta de su pueblo. Porque Él es malo, no. Él es muy bueno. Es porque hay esa consistencia, esa terquedad, consistiendo en hacer lo malo, sí, aferrados a lo malo. Porque una verdad, una grosería, un desprecio tan alto hacia el Eterno, del pilón vienen a querer que de pilón vienen a querer que el Eterno les hable, vienen a consultar al Eterno, sin tener nada de vergüenza por sus iniquidades, por sus rebeliones, ni dolerse por el pecado. Ellos no tenían vergüenza de sus pecados, siguen aferrados. Ellos habían rechazado, habían escupido la Torah, se han alejado terriblemente. Por eso el Eterno dice, no lo voy a responder tú, ¿quieres juzgarlos? Han de saber sus abominaciones, los de sus padres, lo que hicieron sus padres, como les mencioné. ¿Por qué le dice de sus padres, no ellos? Porque no caminaban ellos. Para hacerles ver que de sus padres, de que los sacó de Egipto, había esa terquedad, esa rebeldía. Sabemos cómo murmuraron en contra de Yahweh, aferrados, y no se sometían a Yahweh, no querían guardar su Torah, eran duros, seguían tras sus idolatrías. Y por eso el Eterno le dice a Ezequiel, hazle ver eso, lo de sus padres, para que vean que esa cadena de maldad, esa arrogancia, esa rebeldía, sigue agarrados, los sigue teniendo agarrados a ellos.
Desde sus padres a cadena siguen ellos. Por eso le dice le dice el Eterno a Yehezkel, hazles ver las iniquidades de sus padres y cómo habitaban ellos, cómo no se habían entregado al Eterno, sino andaban iguales que sus padres. Terrible. Él los sacó, que vimos, con mano poderosa, a una tierra, les prometió una tierra que fluía leche y miel. Bendito sea Yahshua. Pero ellos que no quisieron, el Eterno les dijo, Yahweh les dijo, echen su abominación delante de sí. Echen los ídolos de Egipto, echen toda idolatría, y no quisieron obedecer. No quisieron. Se rebelaron, como leíamos. Y por eso el Eterno que dijo, voy a cumplir mi enojo en ellos, en la mira de la tierra de Egipto. Pero por causa de su gran Shem, para que no me sea profanado, Él, en su compasión, no los consumió. Antes bien, Él los sacó de la tierra de Egipto, los trajo al desierto, los probó, los sustentó. Por 40 años les sustentó con maná, pan del cielo, les dio agua de la roca, y ni aún así fueron agradecidos, sino eran tercos, duros de servicio. Eran unos, era su condición bien terrible. Y hasta el día de hoy hay mucha rebeldía en Israel. Y muchos se resisten a Yahshua, pero su condición era terrible, como vemos aquí. Y el Eterno, en su gracia, en su misericordia, los hizo entrar al Brit, al pacto, para que fueran su especial tesoro. Les dio sus estatutos, para que los cumplieran, guardando su Brit, su pacto, los mandamientos, sus fiestas, tan hermosas, que nos gozamos en sus fiestas. Bendito sea su Shem, su nombre. Les dio los mandamientos, estatutos, para que los siguieran, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. A veces que digo eso no es porque lo estoy inventando, aquí lo vemos, en la mitad Torah del Todopoderoso, que guarda los mandamientos, los estatutos del Eterno, vive, hay vida, en guardar Torah. En guardar la Torah hay vida, pero cuando sigues en pecado, en rebeldía, hay muerte, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y muchos no entienden que el pecado no es solo algo que tú piensas que está mal, conforme a tus estándares, o como ya sé, robar y así. Sí, es malo, obviamente, robar, etcétera. Todos tienen esa mentalidad. Pero en sí, directamente, el pecado es quebrantar la Torah. Es cuando no guardas la Torah, literalmente, lo que significa. No lo estoy inventando, ahí está, en Yohanan Aleph, Juan. Cuando no guardas la Torah, estás pecando. Por eso en la Torah hay vida. El Ruach da vida. Bendito sea su Shem, su nombre. Nadie como el Eterno. Pero es importante vivir en que ducha santidad guardando su Torah. Porque cuando no guardas Torah es porque andas pecando. Esa es la verdad. Es uno que, ¿en serio? Sí, es la verdad. Es así de sencillo. No podemos pensar que podemos hacer lo bueno delante de Adonai si no estamos guardando su Torah, sus instrucciones que nos dejó. No hay forma, porque cuando no guardas la Torah estás pecando, porque lo dice el Eterno. Por eso nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos amarle si no estamos obedeciendo a lo que Él nos dice? No estamos escuchando su voz, si no guardamos lo que Él nos ordenó. Su Torah de vida. Porque en Yohanan ahí está, Yohanan Aleph, mira Juan. El pecado es quebrantamiento de la Torah. La Torah es importante. Es una parte fundamental de nuestras vidas. Por eso significa Torah, instrucciones. Son instrucciones a seguir para alcanzar la vida eterna. Así como si vas a armar un mueble, lo que sea, necesitas instrucciones. También nosotros necesitamos instrucciones para la vida eterna. Hasta con Yahshua. Viviendo que en santidad, llenos de Ruach, con el Prima Ruach, con el fruto del Ruach, del Espíritu, Ahabá, amor, simpatía, shalom, etc. Hermosos. Y los dones del Ruach, que debemos dar, porque Él prometió poder a su pueblo, a su quejila, a su asamblea. Si no obra en ti, es porque algo no opera bien. Pero no tiene nada que ver con Adonai. Sabemos que Él es fiel. Yahweh es el Todopoderoso, el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Él es fiel a sus promesas. Y Él ama su Ruach son los que le temen, son los que lo aman a Él. Él ha dado a los que lo obedecen, como dicen Hechos, capítulo 5. Él quiere que seamos entendidos. Al atender a su Torah, por eso, es verdad. Por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mi día de Shabbat, como hoy estamos. Shabbat, bendito sea el Eterno.
Hoy es tu día de reposo, Shabbat. Hoy estamos en Shabbat, entonces Yeshua, para que fuese por señal entre mí y entre ellos, con el pasaje que leemos al iniciar el Shabbat, como leemos nosotros en Shemot, Éxodo 31, del 12 al 17. Vemos ahí cómo el Eterno les habla por medio de Moshe y Moisés a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, para que guarden su Torah, sus instrucciones. Específicamente ahí habla del Shabbat. Lo dejo como señal, que nos aparte, como aquí lo está el Eterno otra vez sacando. Él les está recordando lo que les ordenó desde Shemot de Éxodo. Y sabemos que el Shabbat en sí lo estableció desde el principio. Desde que creó los cielos y la tierra en 6 días y todo lo que vemos tan hermoso. El séptimo descansó, lo bendijo y lo santificó. Y luego vemos en Shemot, en Éxodo, el Shabbat tan importante, lo deja como una ot, como le dije, lo dejó como una ot, una señal. Y como Brit Olam, como un pacto perpetuo. Y por eso el Eterno decía, el que no lo guarde, el que haga trabajo en ese día, será cortada esa alma de su pueblo. Te desliga de su pueblo cuando no guardas su Torah. Porque como vimos, porque cuando no guardas Torah es porque andas en pecado. Y andar en pecado es ser hijo de Satán. Andar en pecado es alejado del Eterno. Estar alejado de Él, porque sabemos, Isaías, de que el pecado es división entre nosotros y Elohim, y ahí está también en Yohanan, al Juan, lo que le dije cuando la infracción de la Torah es lo que es el pecado, infracción de la Torah. Y también hay Yohanan al Juan. Claramente dice Yohanan Juan que el que practica el pecado, que lo practique, es hijo de Satán. No puedes decir que eres de Elohim si sigues pecando, amando la mentira, la idolatría, la avaricia, la soberbia, etc. Andando alejado de la Torah, cuando te apartas de tu Torah de vida. Por eso es importante vivir conforme a la voluntad del Eterno, guardando su Torah. Cuando guardamos su Torah, nos entregamos en todo corazón a Yahshua, como sabemos. Lo primero y lo fundamental, como sabemos, es arrepentimiento, teshuvah, arrepentimiento, volvernos, convertirnos, finalmente dolernos por los pecados, arrepentirnos, y así hay perdón, así hay justificación. Si no has sido inmersado, te dirá inmersión en su, no has hecho, te dirá inmersión en su Shem, pues en Shem hay poder. Vienes a las aguas, es inmersado y vuelves, y naces a una vida nueva. El Eterno te levanta, te da vida nueva. Por medio de la integral inmersión, los pecados quedan sepultados. Y nacemos una vida nueva, cuando nos arrepentimos finalmente y lo recibimos como don, Señor y Salvador. Así viene la vida. Y desde ahí en adelante nos llama a vivir una vida en obediencia a su Torah. Así viene su Ruach HaKodesh. Pero cuando rechazamos la Torah, aceptamos el pecado. Por eso es importante ser entendidos. Porque lo vemos claramente, esas son pasajes claves. Que claramente el Eterno nos dice la importancia de guardar su Torah. Cuando guardamos Torah y nos hemos convertido de Él con todo el corazón y creemos en Él, así viene su Ruach HaKodesh. Así viene el poder sobre ti. Así viene su mano sobre ti y es su Ruach que te guía. Ya no vas guiado por la carne, por tus pensamientos carnales, sino te vas sometiendo a la voluntad de Yeshua. Y vas viviendo en el Ruach, guiado por Yeshua, por su voz. Bendito sea el Eterno, no hay nadie como Él. Él les dio esta hermosa Torah, pero se rebelaron, como leímos en el 13, no anduvieron. Los estatutos ni en su secreto lo desecharon. Y otra les dice, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y profanaron en gran manera sus días de Shabbat, de reposo. Y es un Shabbat como hoy. Por eso dice días de Shabbat, como cada Shabbat, cada séptimo día que guardamos. Y no solo eso, sino las fiestas. Hay Shabbatón, como la que pasó de Sukkot, el primer día. Shabbatón, un Shabbat, un gran Shabbat. Y luego el octavo día, un Shabbatón también, día de reposo. Y así en las fiestas del Todopoderoso, entonces hay Yahshua. Y así en sus fiestas deja Shabbat, el Eterno un Shabbatón. O como el Pesach, el primero de Hamatzot. En Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot, el primero y el séptimo, son días de Shabbat, de reposo para Yahshua, bendito sea su Shem, su nombre. Lo profanaron de una manera, algo tan kadosh, tan santo. Ellos desecharon sus mandamientos a más no poder.
por medio de los cuales vivirá el hombre, lo acabamos de ver. Ellos rechazaron al Eterno. ¿Y el Eterno qué dijo? Él es justo, no Elohim justo, Elohim celoso. Él es justo. Él es lleno de ira. Él no ha tenido por eso tan culpable al que pisotear su hermosa Torah y su acción de vida. Él dijo que iba a derramar su ira en el desierto. Y lo sabemos, lean Éxodo, Shemot. Pero actúe a causa de Mishem para que no se infamase la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Sabemos que ellos se rebelan grandemente. No una ni dos. Muchas veces. O por esa vez que terriblemente cómo se pasaron, murmuraron en contra del Eterno y no quisieron tomar la tierra, empezaron a murmurar en contra de Yahweh y empezaron a decir que irnos a Egipto, incluso querían apedrear a Moshe, a Moisés, ya lo querían apedrear, lo querían matar a Moshe, a Moisés, el siervo de Yahweh. Están llenos de iniquidad, de rebeldía, de maldad. Se rebelaron terriblemente y el Eterno que le dice a Moshe, más de 10 veces me ha tentado este pueblo, déjame exterminarlos. Otra vez le dice eso, porque también el Yahweh le había dicho eso a Moisés, cuando habían hecho lo del becerro. Fíjense todas esas veces que se han revelado. Y se cumple esto, pero él actuó a causa de su Shem y Moshe, como amaba al Eterno, no dijo, pues sí, que se haga tu voluntad. Lo que dijo Moshe, tengo pasito el pueblo, recuerda tu pacto, tu promesa, a tus siervos, Abraham, Isaac, de Jacob, recuerda. Tengo compasión, perdona su iniquidad. Perdona su iniquidad, le ruega a Moshe, pero no por salvar al pueblo o porque por su familia, no. Es porque amaba a Yahshua, porque ¿qué decía? ¿Qué van a decir tu gran Shem? O los del becerro, ¿qué van a decir los egipcios que los sacó y los mató en el desierto? Que no pudo con ellos, los mató en el desierto. Eran hombres que amaban a Yahweh. Y por eso Yahweh, en su compasión, los perdonaba. Pero como Moshe dijo también a ellos, no tienes por qué estar culpable. Y Yahweh los perdonó y como sabemos, le vino las consecuencias. Porque el Eterno perdona. Pero el perdonar no sirve que no van a venir consecuencias. Porque tienes que pagar por tus maldades. Uno tiene que ser entendido. Con el Eterno no sé que puedo pegar como me da la gana, me arrepiento y me perdone. No, uno tiene que pagar para que sea entendido y deje de pecar. Y para que se afirme. Para que sepa, para que uno sepa, uno mismo, humillarnos delante de Yahshua para que uno reflexione, para que cuando vengan esas consecuencias, uno en realidad se vuela de su pecado, en lo que le has hecho al Eterno. Yahweh nos dijo, los he perdonado, y hasta ahí, los perdonó. Pero ¿qué más dice? Pero como cierto, como digo yo, y mi cabo llena toda la tierra, ninguno de estos rebeldes van a entrar a la tierra. Los perdonó, es bueno, compasivo, no los destruyó, no los exterminó, pero una vagar 40 años. Y sus hijos son los que iban a tomar la tierra, y efectivamente, porque Él es un juez justo, no hay nadie como Yahshua. Vemos qué tan justo es Él, qué tan justo, qué tan bueno es Él no apapacha el pecado. Él no apapacha, Él trae justos juicios, pero aún vemos su gracia y misericordia, su alabanza. Porque pues, estamos aquí por su pura gracia y misericordia, por su bondad, porque lo merecemos. Que van a orar su gracia y misericordia. Es que es terrible porque es así. Hay muchos, como vienen en la carne y no entienden qué es justicia, qué es acá justicia. Cuando vemos todos esos juicios del Eterno, este libro es fuerte. Hemos visto de muchas cosas fuertes, como el Eterno decreta juicios, ira, cosas terribles, incluso hasta hambres y incluso Jerusalén quedó toda destruida. Cosas fuertes. Y uno dice que malo es Elohim. Pero no es bueno traer justos juicios, pero uno no dice que malo soy yo en realidad. Porque he quebrantado la Torah. Y ya luego cuando vemos todos los pasajes que Él es agradable, es perdonador, Él es compasivo, que nos perdona, que nos viene a redimir el pecado con su sangre madero, ya queremos abusar de su gesto y su gracia. ¿Te das cuenta cómo muchos, así hay muchos? Dicen que como esos pasajes fuertes, que tan mal. Y luego cuando vemos su bondad, lo que hizo en el madero, hay uno que quiere abusar de su gesto de gracia. Es terrible. Para la justicia se debe seguir. Debemos guardar su Torah. Hay que abrazar su gracia, agradecerle a Él, humillarnos y someternos viviendo que Dios santidad guarda su Torah. Que es entendido, no hay que engañarnos. El Eterno es tan bueno. Él nos perdonó, Él actuó.
para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Él les perdonó, pero él trae juicios, porque él es justo. Continuemos, versículo 15. Bendito Shem de Yeshua. Entonces, bendito es el nombre de Yeshua, se va a alabar para el Kadosh Santo. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de Shabbat profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todos los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Elohim, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de Shabbat, reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Qué bueno es Adonai. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Tercera vez, entonces Yeshua. Profanaron mis días de Shabbat reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas le traje mi mano a causa de mi Shem nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de Shabbat reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahweh. Por tanto, ven al amigo de hombre, habla a la Beit Israel, casa de Israel, y diles, así he dicho Yahweh Adonai, aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas, y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Ahí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Mamá hasta el día de hoy. Di pues a la Beit Israel, casa de Israel, así ha dicho Yahweh Adonai, no os contaminéis. ¿No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres? ¿Y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos, venid por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, Beit Israel, casa de Israel. Vivo yo, dice Yahweh Adonai, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, y enseñan al palo y la piedra. Vivo yo, dice Yahweh Adonai, que con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado ha de reinar sobre vosotros. Que os sacaré entre los pueblos y reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Yahweh Adonai. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. En las tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Yahweh. Y a vosotros, oh Beit Israel, casa de Israel, así ha dicho Yahweh Adonai, andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi Shem Kadosh, santo nombre, como sus ofrendas y con sus ídolos. Pero en mi monte Kadosh, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Yahweh Adonai, ahí me servirá toda la Beit Israel, casa de Israel. Toda ella en la Eretz tierra, ahí los aceptaré, y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas.
como incienso agradable os desataré, cuando os haya sacado entre los pueblos, y os haya congregado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabéis que yo soy Yahweh cuando os haya traído la Eretz tierra de Israel. La Eretz tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos los pecados que cometisteis. Y sabéis que yo soy Yahweh cuando haga con vosotros, por Jehová de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. Oh, Beit Israel, casa de Israel, dice Yahweh Adonai. Amén, bendito sea el Todopoderoso. Vamos a Kabod, gloria a Yahshua. Kabod a Yahshua es muy digno de ser exaltado y de recibir la la gloria. Qué bueno es el Eterno. Vemos hermosamente Adonai. Esos versículos son bastante bien hermosos. Vemos la fidelidad de Yahshua, cómo dejó su Torah, sus mandamientos a seguir, su día de reposo, por medio de los cuales vivirá el hombre, guardando sus estatutos, y no los quisieron. Varias veces lo vimos, 3 veces. Y no, tan importantes, tan hermosas, tanta bendición que viene por medio de guardar sus mandamientos, sus fiestas. Es una delicia, sus mandamientos no son gravosos. Y aún así el pueblo no quería atender a su palabra. Y aún así Adonai, en su raje, no los terminó. Ellos desecharon sus mandamientos, su corazón iba tras los ídolos. Su corazón no era recto con Adonai. Ellos iban tras sus iniquidades, tras sus maldades. Y el Eterno, en su raje, no los exterminó, no los mató, sino que dejó su descendencia. Pero esa generación no los dejó entrar, como le mencioné, aquí habla de eso. No los dejó entrar a la tierra. Los perdonó, pero vinieron los juicios. Él es justo, bendito sea Yahshua. Y ahora sus hijos les dijo, no andéis como sus padres, contaminándose con sus ídolos. Andad mis estatutos, ponerlos por obra, sean por señal, santificad días de Shabbat, reposo, aparten los guárdenos. Guarden mis mandamientos que son vida, que ellos no querían la vida. Adonai está ofreciendo su Torah, como en Devarim, Deuteronomio. Al final que habla, al final de los 30, como pone la bendición y la maldición. La bendición, la vida. Si guardan su Torah, y la maldición y la muerte, sí. Si no quieren el Eterno. Porque lo dice, por medio de ellos vivirán hombre, pero no querían, escogieron la muerte. No querían la vida, no querían guardar la Torah, no quisieron seguirlo a él. O sea, ellos están profanando sus días de Shabbat, se habían descarriado terriblemente. Por eso que te lo digo, iba de la más su ira. Pero aún así retrajo su mano. Vemos qué tan bueno, qué tan fiel es el Eterno. Pero aún no tiene por inocente al culpable. Es que somos entendidos. Él juró que los iba a esparcir por no guardar sus mandamientos. Y piensa aquí cuando dice, y por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Los contaminé en sus ofrendas. ¿Qué significa eso? ¿Qué vemos aquí que habla aquí Yahshua? No está diciendo que sus mandamientos no son buenos. No, pero lo que está diciendo, no, tenemos que entender el contexto de lo que habla. Lo que está hablando aquí Yahshua. En maneras más simples, para que podamos entender, cuando dice le di decretos que no eran buenos. Y decretos por los cuales no podrían vivir, ¿qué significa? Que no les hizo ningún bien, que no eran buenos, que no les hizo ningún bien a ellos. Que no eran buenos para sus formas de vivir, pues. Que no podían acoplarse a su forma de vivir, ¿cómo? ¿No? Por eso le di decretos que no podían vivir. Mis estatutos no eran buenos para ellos. No eran buenos. Querían lo malo. Así piensa el carácter del Eterno, de Yahweh. No eran buenos para ellos. Querían la muerte. Mis decretos no les hizo ningún bien, pues, a la manera que andaban. En sus formas de vivir, pues, no eran buenos para ellos, no les hizo ningún bien. Si no sabemos que sus decretos les hacen mal a ellos. ¿Porque son malos? No. Sino porque, como dice Sudabal, entran maldiciones, él alcanza el pecado de los rebeldes, de los desobedientes. Por eso sus decretos no les hizo ningún bien. Sus decretos justos y rectos, puras maldiciones les trajeron. Porque no los guardaron. Y porque está decretado en su Torah que vienen maldiciones, vienen consecuencias, vienen juicios
como vamos aquí dispersos, y los iba a dispersar, juicios, hambre, etcétera, pestilencias, cuando no guardan su Torah hermosa, su Torah es perfecta, no deja de ser buena, hermosa, perfecta. No le hicieron ningún bien a ellos, no eran buenos para ellos porque se aferraron a lo malo. Y por eso le vinieron las consecuencias. Y entonces Yahshua los contaminó en sus ofrendas. Los santos, pues. Entonces a Yahshua. ¿Por qué dice los contaminé? Porque en realidad él no es bueno y contamina, no es muy bueno. Sino que sus ofrendas que hacían eran como que los contaminé, pues no les hice ningún bien, pues, sus ofrendas. No tuve ningún lugar en sus ofrendas. Les fui para mal a ellos. De una forma vamos a entender, pues. Porque no querían atender a su palabra, pues. No querían guardar su Torah. Y por eso en sus ofrendas abominables que hacían, incluso pasando a sus hijos por el fuego. Pues no, el Eterno no les iba a hacer ningún bien. Ya bueno, no les iba a hacer ningún bien ahí. Por eso dice esto. Pues se aferraron a sus abominaciones terribles. Por eso dice que sus estatutos no eran buenos, porque no les hizo ningún bien para ellos, pues. Porque las maldiciones les estaban alcanzando por los pecados. Es como dice la palabra, que el camino de Yahweh es luz para el justo, pero es tropiezo para los impíos. Eso no significa que no es bueno el camino de Yahweh, sino que los impíos, para ellos es tropiezo el camino de Yahweh. Es mal, porque se aferran a lo malo, porque como su camino es tan justo, les llegan las consecuencias. Bendito sea Yahshua, no hay como él. Así de sencillo. Es como un juez que juzga rectamente. Si hiciste un crimen y te mereces 20 años en la prisión, eso es lo justo, es lo bueno. Pero para el que cometa esa infracción y recibe esos 20 años en la prisión, no le hizo ningún bien a él. ¿Eso significa que está mal ese decreto? No. Sino porque su pecado le está alcanzando. Así lo vemos en la Torah del Todopoderoso. Bendito sea su Shem. El Eterno es tan bueno. Aquí vemos, aún se revelaron una rebelión terrible. Aún en eso me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Y luego los trajo a la tierra que fue leche y miel. Pero ellos vieron toda colina frondosa, los árboles, las colinas, y ahí decidieron sacrificar víctimas a los demonios. Decidieron entregarse a lo malo. Fíjense, irritaron al Eterno. Y el Eterno les dijo: ¿qué es ese lugar donde van? Bama, lugar alto, lo significa Bama. No era un lugar que dedicaron a Yahshua, no, una tierra que Él les dio, que fluía leche y miel, se lo entregaron los demonios. Hasta sus hijos pasaron por el fuego. Es terrible. Todo lo que le hicieron al Eterno, y aún a Adonai no los aniquiló, no los destruyó. Él es tan bueno. Fíjense. Y fíjense que vemos aquí. Y de Pilón querían que le respondiera. Por eso el Eterno les sabe todo esto que habitaba en ellos, desde sus padres y hasta ellos. Por eso dice, por eso le dice: es que ha de saber las iniquidades de sus padres, cómo moran ellos, y hasta peor se ven corrompidos. Terrible. Y quieren que le responda, no va a responder. Y ustedes dicen que vamos a hacer con la nación, así que siga el palo y la piedra. Pero Adonai, qué tan bueno, con mano fuerte y brazos tendidos, yo voy a reinar sobre ustedes. Lo va a sacar, lo va a reunir, va a pleitear, litigaré cara a cara. Va a pleitar con ustedes como hizo en Egipto. Os haré pasar por la vara. Fíjense que tan bueno es el Eterno. Aún el Eterno nos busca. Él es tan bueno, Él es tan compasivo. Y no como puede parecer aquí, como que a las fuerzas vamos a servir al Eterno. No, sino que de una u otra manera nos va a alcanzar a Yahshua para que seamos entendidos y para que pasemos bajo el vínculo, bajo la vara del pacto. Entonces Yahshua, ahí estamos nosotros entrando. Vemos que Yahshua vino a hacer ese Brit Hadashah, ese pacto renovado. Y su sangre lo derramó. Entonces Yahshua, por amor a nosotros, para que por su sangre entremos en este pacto. De que, como dice su Torah, para que tengamos un nuevo corazón, un plan nuevo, y tener la Torah en nuestro corazón y nuestras mentes. Y muchos tuercen eso, que ves y dice que vamos a tener ya su Torah en su mente, en su corazón, así que ya está en nosotros, que ya no tenemos que guardar la Torah porque dice ya va a estar en nuestro corazón. Qué idea de ironía eso. ¿Cómo vas a decir que ves Yahshua dice que vamos a tener su Torah en su mente, en su corazón, si no lo guardas? Significa que no lo tienes. ¿Cómo puedes
tener algo que no lo practicas, es porque no lo tienes. No, cuando dice que, que vamos a tener su Torah en nuestros corazones, en nuestra mente, es porque lo vamos a tener en el corazón, pues guardándolo, pues. Es lo que dice, pues. Porque vamos a estar guardando sus mandamientos. Bendito sea Yeshua, no hay nadie como él. Fíjense cómo habla aquí Yeshua. Y apartaré los rebeldes, los que se rebelaron, porque él es justo. Por eso aquí está, no se ve como que la fuerza va a servir, no, sino que una otra manera lo va a alcanzar para que veamos a él, cómo nos busca, para que entremos bajo el pacto. Entonces, no siguen eso la fuerza, porque siempre los rebeldes, porque siempre van a haber rebeldes hasta el día de hoy, terriblemente, hay muchos. ¿Y qué dice aquí? Los que se rebelaron contra mí, de la tienda de su peregrinación los sacaré, lo va a sacar, pero no van a entrar en el Israel, no son dignos. ¿Qué tal justo Yeshua? ¿Ves? Aquí no dice como que todo de la fuerza, no. Eso es para los que se humillan, para los que reciben el llamado de Yeshua, para los que se arrepienten y se duelen sus pecados. Aquí habla el Eterno. Pero actualmente, ¿qué le está diciendo a Israel? Y a vosotros, oh Israel, ahora hablando de ellos. Servir a sus ídolos. Si bien que es bueno servirlos, no. Obviamente tenemos que entender. Por eso dice, si es que a mí no me obedecéis, no se da fuerza, ok, pues vayan a sus ídolos, pues vayan, pues háganse las naciones, pero dejen de profanar mi Shem Kadosh, como se ofenden a sus ídolos, porque ellos se vienen a medias, andaban con tantos ídolos y cosas abominables, pero según guardaban esto o lo otro, traían ofrendas, hacían, andaban a medias, y eso es algo abominable, y eso, algo bien abominable, y no solo eso, sino eso es profanar el Shem de Yahshua. Las naciones los veían y miran, pero son siervos de Yahweh, según. ¡Qué vergüenza! Por eso dejen, pues vayan mejor, sirvan a sus dioses. Pero en mi monte Kadosh, en el monte alto en Israel, ahí me van a servir. Ahí sí voy a aceptar sus ofrendas y todo. Porque está hablando que ese lugar lo acepta, no específicamente por el lugar, sino por tu corazón, como estás con Adonai. No está diciendo aquí que si vas a monte Israel, todo lo que hagas es aceptable. No. Está hablando con un ser arrepentido, se haya vuelto a él. Aquí habla de que iba a recibir sus ofrendas, sus inciensos, que los iba a aceptar, trayéndolo de las naciones, los iba a traer y los iba a recibir. ¿Por qué los iba a recibir sus ofrendas? No porque el lugar, sino porque había un cambio de corazón. Por eso, por lo que lo vemos aquí, os acordaréis el 43 de los malos caminos. Y los hechos que os contaminasteis y os aborreceréis. Aquí hubo un dolor por el pecado. Aquí ya vemos frutos dignos de su arrepentimiento. Y sabréis que yo soy Yahweh, que hago como que cuando haga con vosotros por la o amor de mi Shem. No seguimos sus caminos malos. No, si fuera por eso, vemos tanta perversidad, estarían todos consumidos. Oh, Beit Israel, casa Israel, dice Yahweh Adonai, que bueno es Adonai. Aquí una fidelidad grande e incomparable de Yahshua, que tan fiel, que tan bondadoso de Yahshua, es muy digno de ser exaltado. Qué tan bueno se le da, que vemos aquí su fidelidad. Aquí habla, vemos otra vez esta restauración, ese remanente de los confines de los que están esparcidos, los iba a traer Yahshua, reuniendo a su pueblo a adorarlo a él en su monte Kadosh, en Israel, y los iba a aceptar. Porque ahora los iba a aceptar, porque de repente no, sino porque se habrán vuelto con todo su corazón, porque se dolerán por su pecado y se aborrecerán por todo lo que hicieron al Eterno. Así es como usted lo recibe, nuestras ofrendas, todo lo que hagamos, cuando venimos a Él para servirlo a Él y ver en este cambio de corazón, este cambio de rumbo, que nos hemos dolido sus pecados que hemos cometido, nos hemos dolido y venimos delante de Él humillándonos. Al servirlo a Él, Él nos recibe. Qué tan bueno es Adonai, cuando se acabó gloria a Yahshua. Bendito sea su Shem, su nombre, es muy digno ser exaltado. Y si la hombre le acabó la gloria, bendito sea su Shem, su nombre. Dándole acabó de Yahshua, vamos a pasar aquí, vamos a invadir con los hermanos saltando a Yahshua. Dándole acabó la gloria a Él, solo Él es digno. Y si la hombre le acabó, bendito sea su Shem. Vamos a pasar aquí con capítulo 22 aquí de Yehezkel. Entonces su Shem es muy digno ser exaltado, y decir la honra y el acabó de como él. Yehezkel, ahí mismo Ezequiel, Yehezkel, capítulo 22, versículos de 26 al 31, vamos a leer.
Ezequiel 22 del 26 al 31. Entonces el nombre de nuestro Adonai Yahshua HaMashiach se le cita palabra Kadosh, santo. Sus Kohanim sacerdotes violaron mi Torah y contaminaron mis santuarios. Entre lo Kadosh, santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de Shabbat apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias y impuestos. Y sus nevim profetas recurrían con lobo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Yahweh Adonai, y Yahweh no había hablado. El ámpulo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dice Yahweh Adonai. Amén. Bendito sea su Shem, su nombre. Nos ha dado gloria al Eterno. Bendito sea el Eterno, muy bien se exaltado. Pues vamos aquí. Vimos del 1 al 44, el 20. Y el 21 vemos de los juicios del Eterno. Juicio sobre Yerushalayim por sus rebeliones, por sus pecados. Iba a traer el juicio sobre Yerushalayim y Jerusalén desde Babilonia y se cumplió. En ese tiempo lo pueden leer, el 21, como habla de eso, de los justos juicios del Eterno, el Eterno decretando juicio sobre Yerushalayim, por sus iniquidades, por sus rebeldías, desde Babilonia, trayéndoles. Bendito sea Yeshua. Y los 22 que estamos, en su tiempo también pueden leer los versículos anteriores, el contexto, que habla de todas las iniquidades que hacían abominaciones, perversiones, inmundicias que matan a todo el mundo, hacían muchas cosas abominables, cochinadas, inmundicias, fornicaciones, adulterios, idolatrías, avaricias, robos. En su propio tiempo lo pueden leer, esa es la condición del pueblo. Si leen el contexto, cómo está el pueblo, terrible. Y que vemos aquí 26, sus sacerdotes Kohanim, que eran de la licencia de Aarón, tenían que consagrarse para poder darla por al pueblo, para ministrar en el templo. Incluso el Kohen Hagadol, su sacerdote, el único que podía entrar en el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo. Algo tan kadosh, algo tan hermoso que tenían, y ellos también desviados, terrible, contaminaron sus santuarios. No hicieron diferencia entre lo kadosh y lo profano. Ellos no tienen temor en nada, en todo tenerlo bien, en todo tener todo un orden, todo de tomar cuidado, todo lo kadosh y lo profano. No les importó eso. Ni distinguieron entre inmundo y limpio, a ellos no les importó. Y sus Shabbatot, sus días de reposo, los profanaron. Sus príncipes, que fíjense, los sacerdotes, Kohanim y luego fíjense, príncipes, que eran líderes del pueblo, vemos dados a lo malo. La corrupción, ellos hasta destruyendo almas, derramando sangre, solo para obtener ganancias injustas, sobornos, inmundicias, sobornos, mentiras, terrible. Y los profetas, como también veíamos anteriormente en capítulos anteriores, otra vez los menciona el Eterno, los dos profetas, que se atrevían a profetizar de vanidad y pura mentira adivinando que según Yahweh había hablado y no. Lo fuerte no es de que no solo de que esto va a pasar, sino que se atreven a decir que Yahweh dijo y no. Ya tengo algo Kadosh, ya lo vimos. Tomando en mano el Shem del nombre del Todopoderoso. Fíjense, terrible. ¿Y el pueblo cómo andaba? No, pues si ellos andaban así, peor ellos, no había ningún gusto, todos haciendo malos, violentos. No sanaban, no se hacían mal unos a otros, andaban tras tantas perversiones, tantas iniquidades, asquerosidades terribles. Y fíjense, lo 30 que impactante, y busqué un hombre, un Moshe o un Daniel que se levantaran, porque cuando hay un justo hace una diferencia, en su hogar, en su pueblo, en su comunidad, en su congregación. Hay un justo, uno que se vallado, pues, que se leña, pues, que se pusiese en la brecha, que se hice leña para intervenir, para interceder, como Moshe intercedió por el pueblo, como un Moshe, pues, a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Fíjense, todo el pueblo dado lo malo, desecharon y menospreciaron su nivel. Por tanto, vino la vida, porque es justo, él no puede ser burlado, no se quedan las cosas.
Es tan fiel y de muchas maneras lo vemos que les advertía, pero que no son atendidos, por su juicio llega. Y le llegó. Pero todo lo que les vino no es porque Él es malo, sino exactamente lo que vemos aquí. Es porque Él hizo volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Él es tan fiel y tan justo. Y Él buscaba un Moshe, un Daniel, un Noah, un Noé, que hiciese brecha, que hiciese línea, un justo entendido, que se humillase e intercediera. Pero no hubo. Terrible. ¿Quién entendidos? ¿A qué ser esos justos? ¿Qué ser entendidos? No hay que sernos a la corriente. Ni en tu propia casa, ni en tu propio ambiente son hermanos que no están en el Todopoderoso. Es terrible. Saúl estaba rodeado de muchos falsos hermanos. Y dice que menciona eso, no solo era perseguido, odiado por los de fuera, sino desde adentro había mucha envidia, mucha maldad. Querían hacer la frente a Saúl, querían causar aflicción, eran malos, le querían hacer daño. Terrible. Hasta uno se trabaja a Satán para que aprendan a blasfemar, diciendo que la selección se efectuó, diciendo blasfemias, cosas terribles, desviando a algunos de la moneda de la fe. Terrible. Él quiere que nos afirmemos, que haya temor. Con un justo carga hace mucha diferencia. Que ponga la brecha, que haga línea, un entendido. Fíjense aquí que vemos de uno que el Eterno buscó, que hubieron como un Moshe, un Moisés, pero no. Esta es la maldad, quiere que estamos entendidos, especialmente en esos tiempos. Yahshua viene muy pronto. Y el que no se percibe no se va con Yahshua. No se va con Yahshua. Tenemos que percibirnos para vivir en que luchar santidad, guardando su Torah hermosa de vida. Siguiendo a Yahshua. Viendo que luchar santidad, quiero la clave. Lo vimos varias veces, como de guardar sus mandamientos, sus decretos. Vivir al hombre, bendito sea su Shem, su nombre, quiere que atendamos su llamado. Más vale que se nos da cuentas con Yahshua. A poder estar con él para siempre, lleno de su lugar con poder, como él lo prometió. Abundando en los dones, abundando en el brillo, en el fruto del Espíritu. Bendito sea Yahshua, quiere que abundemos. Llenos de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo con poder. Él lo prometió. Que lo oyó derramar sobre su quejida, sobre su asamblea, sobre sus venir, sus hijos. Él quiere que seamos entendidos y que nos apercibamos, especialmente en los tiempos que vemos, cómo las cosas están en Israel. Todo está aproximado. Que viene muy pronto y quiere que nos apercibamos.